justamente estuvo hasta hace poco cumpliendo funciones como directora provincial de la Judicatura acá en El Guayas. Es un gusto enorme tenerla en nuestros estudios. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días para ustedes, buena semana, buenos días con todos. Sí, y ante todo, ¿no? Señalábamos estos aspectos que tienen que ver con estas medidas. Hubo una reunión, yo sé que ya este es un tema, usted está fuera ya de la judicatura, pero al haber estado precisamente ocupando las funciones que señalaba hace un momento, sí vale la pena. ¿Por qué se dan este tipo de decisiones? Si hay alertas de que se van a adoptar medidas abusando del derecho, ¿no? ¿Por qué no se las puede bloquear? Y más bien se decide, por ejemplo, decir, bueno, ya tomaron las medidas y esas medidas no pueden ser ni revisadas. Ya es algo adoptado. Pero vamos a suspenderlos perentoriamente por 30 días y no les vamos a pagar el sueldo, sino que mañana veremos qué se hace con aquello. ¿Por qué pasa esto en la judicatura? Y si eso le parece grave, viene algo peor. La Corte Nacional de Justicia hace pocos días ha resuelto, y no sé si violando la ley, reformar ese proceso de disciplinario que tiene el Consejo de la Judicatura, modificando en su tercer punto algo muy importante. Esa medida de suspensión como alerta es: me ha conmovido tanto lo que has hecho que te voy a suspender 90 días con o sin sueldo para yo, Consejo de la Judicatura, en 90 días poder verificar si eres culpable o no. Hoy esa medida de suspensión va a requerir un informe o lo que se conoce como una resolución jurisdiccional que establezca previamente que ese juez ha cometido un error judicial o una manifiesta negligencia. Es decir, que la Corte Nacional está menoscabando una atribución que tiene el Consejo de la Judicatura mediante esta última resolución. Habría que ver si es ilegal, no es ilegal, si está violando el Código Orgánico de la Función Judicial. Pues luce así. Una resolución de un órgano, por muy respetadísimo que debe ser la justicia, no puede cortar, mutilar, restarle al Consejo de la Judicatura una atribución que ya tenía. Porque debería más bien es eso, Al ¿no? contrario, Claro. debería ampliarle las facultades al Consejo de la Judicatura. Pero bien, ¿qué pasa? Que tal vez no hay que permitirnos como ciudadanos dar un paso atrás para poder vislumbrar todo lo que está pasando en el país y está afectando a la justicia. No sé, tal vez es una percepción muy personal, pero fíjese usted, todo poder del Estado se está autorrefiriéndose, o sea, se están mirando al ombligo. Yo soy el bueno, yo soy el malo, y cada vez hago uso y abuso de la ley que le corresponde. Vemos el comportamiento de la Asamblea, ahora estamos viendo el comportamiento de la Corte Nacional de Justicia con esta resolución. Entonces, no hay una visión transversal de precautelar el interés público, de precautelar el debido proceso y de darle y brindarle seguridad jurídica a los demás. Se están olvidando de esto por defender su pedazo de poder. Claro, y siempre reclamamos es aquello, ¿no? Que el Estado como tal, y léase, llámese, ¿no? Desde el Ministerio Público, Consejo Nacional de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia y todos los estamentos, la legislatura, el Poder Ejecutivo. El comisario municipal. Todo eso, el Estado, lo que es el Estado, que a veces yo digo que como que no terminamos de entender qué es el Estado, ¿no? Como punto de partida. No podemos dar una respuesta potente, en cambio, pues, a un crimen organizado transnacional que se va con todo contra la sociedad y contra el propio Estado. Pero en eso también tenemos todos responsabilidad. Porque si queremos mantener una mirada también reducida en este momento que hay mucho desafecto político, por llamarlo de esa manera, no es menos cierto que con el concepto de ciudadanía universal de hace más de 14 años, con el concepto de darle más peso a infracciones en el Código Orgánico Integral Penal que tienen que ver con manifestaciones, que tienen que ver con el libre ejercicio de la opinión, que tienen que ver con cosas vinculadas íntimamente a los derechos fundamentales,
y se libera de esta carga penal, de esta carga punitiva de la norma penal a otras actividades que tienen que ver con el crimen organizado. ¿A quién busca? El jefe de la mafia. Al político corrupto. El jefe de la mafia no le va a decir, hola, soy yo el jefe de la mafia, ¿qué tal? ¿Quieres ser mi socio? No, pues, porque tampoco le interesa revelarse, dejarse ver. Pero si sabe que tú eres medio corrupto, por lo menos ahí te tiene convencido. Y claro, el juez corrupto, el político corrupto, el funcionario de la función ejecutiva corrupto va a decir, bueno, me estoy ganando unos pesos. Porque la solidez de ciertos partidos que tomamos en la vida parece gelatina mal cuajada. Sí. Nos vamos acomodando, usted, yo, los señores, todos. ¿Acaso no conocemos a alguien que se hizo rico de la noche a la mañana? Exactamente. Y eso voy, ¿no? El doble rasero también, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, aquí cuestionamos aquello también, ¿no? Sí es notorio que hay, por ejemplo, profesionales. Y ojo, esto no es que vamos a señalar exclusivamente a los abogados. De manera general, pero los propios colegios de profesionales saben de cuestiones chuecas de los socios o los clubes sociales, los colegios profesionales. ¿Por qué no expulsan? Nosotros venimos diciendo desde hace tiempo, porque medidas tremendas, muy directas y muy frontales son las que debemos como sociedad también ir adoptando. Así de simple, ir expulsando, ir señalando a quienes están inmersos en actividades corruptas. El político corrupto tiene que ser señalado, el profesional corrupto de la misma manera y expulsado de los clubes sociales y de los colegios profesionales. Pero aquí todo el mundo no tiene un doble discurso, ¿no?, que tiene que ver con este tema de la moralidad, de los buenos principios, de los grandes valores que siempre tenemos que defender. Por dos factores, por miedo y por ambición. Tengo miedo de que mi amigo me deje de invitar a la fiesta. O, por ejemplo, me voy a inventar, tengo miedo que si no le hago este favor a tal asambleísta, me puede iniciar un juicio político. Porque también hay asambleístas que directa o indirectamente te dicen, te recuerdo que te puedo enjuiciar y quisiera que me ayudes en esto. Y eso es fundamental, que todos los que estamos interesados en el quehacer político lo tengamos claro. Y también en la empresa privada, en la sociedad civil, yo sigo preguntando, ¿acaso en esta ciudad no sabemos quién tiene una buena o mala vida fortuna? Pero no lo podemos decir porque hay una legislación que cuida este bien jurídico protegido que es el honor, pero lo sabemos. Entonces yo siempre me voy a preguntar esta doble moral que tenemos, también nosotros como personas lo estamos colaborando en esto. Sí. Terrible, Lorena. Con otras inquietudes estamos conversando con la ex directora provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura, María Josefa Coronel. Lorena. ¿Cómo está? En el tema de los jueces específicamente, tenemos 3 jueces que han sido sancionados, el ejemplo último, ¿no? Uh-huh. Que son personas que son jueces que han beneficiado desde cierto punto a casos y a personas que están con una condena o que están siendo investigados y son digamos, casos públicos. O sea, si yo me pongo a pensar, si esto que es un caso público que ha trascendido a nivel nacional e internacional, pasa esto, ¿qué no va a hacer en otras circunstancias y en otras instancias? Ahora, ¿qué se puede hacer o qué se debería hacer en este caso para que los jueces puedan tomar buenas decisiones? Son sancionados 90 días, pero ¿qué pasa después con ellos? Mire, y es justamente el tema central a lo que inicialmente habíamos hablado de la entrevista. Mire, el juez de Bucay, por ejemplo, ese juez de Bucay desde el año pasado hemos notificado a los órganos correspondientes porque recordemos que el Ecuador es centralista. Recordemos, eso es importantísimo, que aquí todo funciona en Quito, que las grandes decisiones se toman en Quito, por favor, eso tengámoslo claro. Y dentro de ese marco que nos vamos a calificar si es bueno o malo, así funcionan las cosas. Ese juez de Bucay, incluso recibimos el año pasado visita del alcalde diciéndole, por favor, hagan algo por su comportamiento, por su actitud vulgar, ordinaria, por desorden y atraso. Iniciamos muchos procesos disciplinarios que terminaron en una condena pecuniaria. Y se suman las 3 y por eso lo pueden suspender. Aparte de eso, hay una declaratoria de negligencia, de manifiesta negligencia en una resolución jurisdiccional.
¿Qué le quiero decir con esto? Que la demora, sea por el centralismo, pero la demora, sea por falta de personal y el queme importísimo de los jueces, provocan que el Estado y todos incluidos nos tengamos que preguntar si realmente la función judicial no debe tener un cambio radical. Todo el mundo sabe quiénes son los jueces. Hoy, por ejemplo, el Pleno tiene 3 jueces, digamos, complicados en su actividad, listos para ser sancionados, y no hace nada, porque no tiene tiempo. Qué raro que no tenga tiempo, porque el sábado se reunieron a las 11:00 de la noche para hacer esto. Entonces, falta una voluntad disciplinaria con mayor rigor. Pero también falta que dejen trabajar en paz. Este Consejo de la Judicatura ha tenido amenazas de juicio político. En primer lugar, nació roto, nació quebrado. Esos vocales parecen, no sé, a excepción de 1 o 2, pero se pelean, vuelven, están amenazados por la Asamblea. Entonces no hay un Consejo de la Judicatura que tenga un solo líder, una sola visión, una sola fuerza. La política sí metió mano desde hace rato en este Consejo y en el anterior, y lo partió. Cuando usted tiene un órgano partido, pasa lo que sabemos que está pasando, que todo el mundo quiere ser autorreferencial, que todo el mundo pelea su cuota de poder, que los vocales arreglan para que no los voten, políticamente hablando, no se me malentiendan, ni quiero cometer ningún error en mis palabras, políticamente hablando, llegan arreglos. Entonces, no hay una voluntad. No hay un órgano bien puesto, sólido, fuerte, para poder seguir modernizando la justicia y procurando y controlando que sea transversal. No hay, no nos engañemos, no hay. Ahora, usted mencionó algo importante, un cambio radical dentro del sistema judicial. ¿Cómo sería ese cambio? ¿Qué se podría hacer? Yo hoy día pensaba en qué fue pues si le preguntamos al pueblo a través de una consulta popular, ¿se van los jueces a su casa? ¿Ah? Y comparto con ustedes una idea que se me atravesó mientras venía acá a la radio. O sea, ¿qué hacemos? Pero también qué vergüenza, porque si hay un juez corrupto es porque hay un abogado corrupto, pues. Porque no se corrompen a sí mismos, pues no se miran al espejo y se corrompen, pues. Se corrompen porque hay un estudio jurídico que los financia, porque hay un político que los protege y que los usa para tumbar a las demás personas que no coinciden con sus intereses mezquinos y densos, como ya hemos visto. Qué terrible. Realmente, pues, los ecuatorianos amanecemos, ¿no? Arrancamos cada semana con ese anhelo, ¿no? Que nuestras instituciones recuperen esa solvencia. Institucionalidad requerimos por todas partes. Y en el tema de la administración de justicia, esto es vital. Y con respecto a la seguridad también. Claro que sí, por supuesto que sí, necesitamos. Porque recuerde que si bien es importante el informe del SNAI como elemento de motivación, el juez puede resolver en contra. Lo único que no puede resolver en contra, en algunos casos y muy complicados, es cuando la fiscalía, que es la dueña de la investigación penal, le dice, no, esto no es como tú dices, sino como lo digo yo. Pero el tema de seguridad sí es preocupante. Claro, van de la mano, pues no, van de la mano todo esto, el accionar. Por eso digo, sobre todo es institucionalidad que requerimos. Pero si cada quien va a quedarse a defender su metro cuadrado nomás. ¿Qué es lo que está pasando? Eso es lo que pasa, ¿no? O sea, no vemos la integralidad del país, de la sociedad, del Estado. Y no defendemos aquello. Tenemos que defender es la institucionalidad. Es la democracia en este caso. Y por supuesto la democracia. En este caso la democracia. Entonces todo el mundo está distraído de cómo aguarda o se hace fortuna y no cuidamos la democracia diciendo es que me cae mal, me cae bien, exacto, es mudo, es flaco, es gordo. Pero eso no se trata que si me gusta o no. Esto es como el matrimonio. Esto es un compromiso. Si usted cree en la democracia, pues tiene que creer con lluvias y tormentas o a la noche. Porque si no estamos perdidos, no es de las personas, entonces merecemos un destino como el que estamos construyendo. María Josefa, gracias por acompañarnos, ¿no? Un gusto enorme, la exdirectora provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura. Son las 7:49, 7:50 ya. Vamos a ir a la pausa publicitaria. Les anunciamos que en breve estaremos dialogando con el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, estará en nuestros estudios hablando del tema político del momento. Ya volvemos.
Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio.